Pero más glorioso es que la presencia del Señor se manifiesta. Porque si no, sería solamente el esfuerzo de hombres, un esfuerzo humano, que a lo sumo sabe para qué serviría, como esas grandes catedrales que están en Europa, del año 1500, 1600, y allí van turistas. Yo no fui, pero uno sabe, ahí van los turistas a sacar fotos y le sacan fotos a los templos. Este es un estilo barroco y este es renacentista. Y ahí está la gente haciendo cola y pagando entrada para entrar a ver eso. Que son, mire, yo me lo imagino como lugares fríos, lugares vacíos. ¿Qué sentido tiene un lugar así? En realidad, mire, yo quiero las dos cosas. Yo quiero primero, a mí me gusta un lugar hermoso, un lugar bonito, un lugar amplio, un lugar cómodo. Pero lo que más me interesa es que la gloria de Dios está en ese lugar, como está aquí. Como está aquí. Eso es lo más importante, hermanos. Porque si no, ¿qué sentido tendría? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque es real que hay cosas que cuestan. Hay cosas que merecen esfuerzo, que necesitan esfuerzo. Y yo me gozo porque la iglesia del Señor Jesucristo ha tenido un costo alto. La iglesia del Señor Jesucristo ha sido comprada por precio de sangre, un costo sublime. Y qué bueno es que nosotros seamos parte. Cuando digo iglesia, estoy hablando de cada uno de nosotros, estoy hablando de tu vida y estoy hablando de mí. Ahora, hermanos, sé que muchos están siendo tratados por Dios y yo le doy gracias a Dios. Qué bueno es resistir y entender el trato de Dios, porque ese trato trae fruto. El trato de Dios trae fruto. Pasa que, claro, estamos en un tiempo donde nadie aguanta nada, hermano. Que mi esposa es así, me voy. Sí, en el mundo, me voy, la cambio. Total, como un par de zapatos, me va chico, me aprieta. Ya me aprieta, la cambio. Los hijos, mis padres quieren que estudie. Me voy de mi casa. Sí, nadie aguanta nada. El pastor ya, ¿cuánto lleva predicado? Me voy. Gloria a Dios que eso no pasa. Pero nadie aguanta nada, hermano. Aguantes el trato de Dios que va a traer bendición. Porque te digo algo. Guay de aquel que se mete con aquel que ha atravesado la escuela de Dios. Aquel que ha recibido el trato de Dios, cuando se meten con él, ni siquiera tiene que mover un dedo, porque hay alguien que responde. Tengo muchos pasajes bíblicos para eso. Y Jacob había pasado el trato de Dios. Y hermano, la bendición que era derramada sobre él no se podía contener. Hubo otro varón, recién cuando se ministraba en el tiempo de la ofrenda, decían cuando allí en Éxodo capítulo 7, Moisés tiene que desafiar a los brujos y a los magos de Egipto. Nosotros lo vemos a Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio, como el hombre más manso de la tierra. En Números también, dicen Números que Moisés era el varón más manso sobre la tierra. Pero te digo algo, Moisés no era así al principio. Moisés tuvo que ser metida en una escuela de un tratamiento, hermano. A Moisés lo metieron en un horno de fuego y lo moldearon bien. Moisés era alguien
que cuando no aceptaba el trato de Dios, se mandaba macanas y salía corriendo. Se movía con sus fuerzas, entonces iba, veía una injusticia y mataba a un egipcio, por ejemplo. Y cuando se enteraba que lo descubrieron, salía corriendo, se iba huyendo porque tenía miedo. Pero luego Moisés es tratado por Dios. Y una vez que sos tratado por Dios, guay de aquel que se meta con alguien que cursó la escuela del Señor. Sí, un día está Moisés, después de pasar 40 años en el desierto. Y resulta que ahí había algunos que recién habían salido al desierto. Pues, hermano, yo le digo esto, pues sé que muchos están en la escuela del Señor. Y a veces es como ese tiempo de desierto. Pero es porque una vez que salís de ahí, te puede pasar algo como que le pasó a Moisés. Primero dice en Números capítulo 12 o 13 que sus hermanos hablaron de él. Primero hablaron Aarón y María. Vamos a buscar en Números capítulo 13. Quiero ver si es en Números 13 o en Números capítulo 12. ¿Cuál? 12. Bien, acompáñenme a Números entonces 12. Siento que el Señor a muchos les está hablando aún a través del trato que les está dando. Sí, tenés que, mirá, por más que la sociedad se canse rápido, por más que crean que se puede cambiar esto y lo otro y como si fuera algo descartable, Dios está usando aún una enfermedad, aún una necesidad para hablarte. Me decía hace poquito vos, Sebastián, que estuviste una semana con un estado y cuando hablamos me decía, pero no sabe qué necesario fue, pastor. ¿Cómo me habló el Señor? Me decía. Yo le digo, gloria a Dios, no voy a orar para que te enfermes seguido, para que te hable, pero que el Señor te hable sin que te tengas que enfermar. Sí. A veces una necesidad es porque el Señor te está diciendo, hey, sí, a vos. A Juan, el apóstol, siendo anciano, se lo llevaron a una isla en el medio del mar, hermano. A un lugar donde te aseguro que nadie quisiera que lo lleven ahí, estar solo, desterrado, olvidado. Y allí le dieron el Apocalipsis. Allí el Señor le dijo, yo te voy a hablar y te voy a mostrar una revelación que solo a los muy amados se las muestro. Como yo sé que aquí hay muchos que son muy amados y muy amadas por el Señor, Dios te quiere hablar. Entonces